estas palabras, porque él sabía que Dios estaría con él, pues Dios mismo había enviado a su Hijo a este mundo para morir por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús menciona estas palabras, podemos entender que allí en aquel madero ya no simplemente estaba el Hijo de Dios, había un hombre 100% naturalmente humano. Cuando hablamos sobre este pasaje y explicamos este pasaje, tenemos que venir a la enseñanza de este pasaje. ¿Por qué Jesús hace mención de esta palabra? ¿Y qué Dios estaba mirando en aquel momento a la distancia? Para eso tenemos que ir al Viejo Testamento, para que los amigos que están en esta tarde, en esta mañana aquí, entiendan. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado, que Adán cometió pecado, pero Dios tenía una relación con el hombre porque no había pecado. Dios estaba cerca del hombre en su totalidad. Pero cuando el hombre peca, hubo una barrera. Esa barrera se llama el pecado. Cuando el hombre peca, entonces Dios tiene que irse a la distancia, porque Dios no puede compartir el pecado. Comienza Dios a seguir a los hombres de lejos, nunca dejó de tratar de ellos. ¿Por qué? Porque eran su hijo, era su creación, pero había la barrera. Esto lo podemos ver donde, allá en la Torre de Babel. Dios los estaba siguiendo, los estaba observando lo que estaban haciendo, mas no estaba cerca de ellos. Ahora bien, tenemos que entender en esta tarde, en esta mañana, y el amigo que está aquí tiene que entender que Dios nunca se va a complacer en el pecado. Cuando Jesús hace esta palabra, es porque sobre él había una carga muy grande. Sobre Jesús no había cualquier carga. La Biblia expresa que él vino a este mundo para llevar los pecados de la humanidad, los pecados del hombre. Cuando Jesús estaba allí, para que me vayan entendiendo los amigos, cuando Jesús estaba clavado sobre la cruz, ya Dios lo estaba mirando al que había enviado. Estaba viendo algo más. ¿Por qué? Dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque entonces había una relación entre Jesús, había ahora Dios, y el pecado. No que haya pecado, pero había una relación. ¿Cuál era la relación entre Jesús y el pecado? Que la Biblia establece que él iba a llevar los pecados en la cruz del Calvario. Entonces tiene que mirarlo a Dios de lejos. ¿Por qué? Porque ya no estaba viendo el que envió. Ahora estaba viendo el pecado de los hombres. Ahora veía el adulterio del hombre. Ahora estaba viendo la fornicación del hombre. Ahora estaba viendo el que mataba, el que robaba. Entonces, ¿por qué puedo expresarme de esta manera? Veo esto de la siguiente manera. Todos los pecados mencionados y los que no hemos mencionado los llevaba Jesús en aquel momento. Por una crucifixión, por un derramamiento de sangre en aquel momento, se iba a perdonar al hombre. Pero el amigo que está aquí presente en esta noche, en esta tarde, mañana, quiere entender una cosa. Que Dios, si se mantuvo a la distancia de su Hijo, si en aquel momento tuvo que voltearse a mirar hacia el lado, porque la carga del pecado era tan grande. Si Dios tuvo que hacer
la distancia y mirarlo de lejos, que de ti que de mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si sintió, no el desprecio, pero el alejamiento de Dios por la carga de aquel pecado que Él estaba llevando por ti y por mí. ¿Qué va a suceder cuando mueras y vayas a la presencia de Dios? ¿Cuál va a ser la excusa que le vas a dar a Dios? Si cargó tus pecados, si se humilló hasta lo último, aquel que no había conocido pecado, anda fe de gloria, ahora sentía la soledad porque Dios no podía compartir aquel momento, porque el pecado estaba vigente y presente en aquel momento. ¿Cuál será la excusa que le daremos a Dios? Alma mía, adora la presencia de Dios. Aquellos que rechacen la sangre que en aquel momento fue derramada. Alma mía, adora a Dios. Los amigos que están aquí esta tarde tienen que comprender. Este es el mensaje de esta porción. Que puede ser una buena persona, que puede ser una persona ejemplar en tu barrio, puede recibir muchos premios. Como dicen por ahí, no matas una mosca, no bebes, no fumas, no hace daño a nadie. Pero el rechazar el ofrecimiento que en esta tarde se te va a hacer alabo. El rechazar aquel acto de aquel hombre que cogió los pecados. El rechazar aquella sangre, alma mía, adora a Dios. Aquel hombre que murió. ¿Cuál será la excusa? Y si Dios tuvo que voltearse y alejarse de su hijo amado, el que tanto amaba, ¿qué será de ti? ¿Qué será de mí cuando pequemos? ¿Qué será de ti cuando vivas en pecado? Pues ¿dónde irá tu alma? Alma mía, adora a Dios. En esto tienes que pensar en esta mañana. Alma mía, adora a Dios. Si Dios no se complacía, no vas a dar la adora, en aquellos pecados que Él estaba llevando, de tal manera que tuvo que alejarse por un momento. ¿Qué será de mi alma si peca? ¿Qué va a ser mi vida sin Dios? ¿Qué va a ser tu vida cuando vaya a la presencia de Dios? El que no pecó, Dios lo envió para que se acercara por un momento al pecado para llevarlo. ¿Qué significa esto para entregarlo? Que lo que tú hiciste o lo que tú estás haciendo a Dios no le importa. Que si estás pecando, que si pecaste y hiciste algo en el pasado, a Dios no le interesa. A Dios lo que le interesa es lo que puedes hacer en esta tarde, María de la Dios. A Dios lo que le interesa es que a partir de hoy Él perdona tus pecados, María de la Dios. A Dios lo que le interesa es que recoloque en su camino para que Él pueda venir a ti a la vida eterna.